Hola amigos, me llamo Verónica García y hoy les vamos a hablar de tipos de textos, parte 1. Aquí van a encontrar una lista de los diferentes tipos de textos para la primera parte. 1. El texto expositivo, explicativo, in other words, explanatory text, que lo podrán encontrar en la página 201. El segundo texto se llama el texto descriptivo, el folleto, brochure, que lo puede encontrar en la página 207. El, el texto número 3 se llama el anuncio publicitario, advertisement, que lo encontrarán en la página 213. El cuarto texto se llama el retrato de una persona, portrait of a person, que lo van a encontrar en la página 219. El número 5 se llama la crítica cinematográfica. Recuerden, cinematográfica. In other words, film review, que lo encontrarán en la página 225. El sexto texto sería la biografía. La biografía. Biography of a person, que lo encontrarán en la página 231. El 7 texto sería el informe, que sería, in other words, sería report, que lo encontrarían en la página 237. El número 8 se llama las instrucciones. It's a list of instructions. Y esa la pueden encontrar en la página 243. Y por último, sería la carta informal, informal letter, que la encontraré en la página 249. Todos estos textos y ejemplos los pueden encontrar en el libro Mañana, en las páginas indicadas. Para, para empezar, vamos a explicar por qué es importante analizar las características de distintos textos de texto. Es importante pues conocer la intención comunicativa del autor para saber qué tipo de texto tenemos ante nuestros ojos. Hay textos que se encuentran dentro de otro tipo de textos mayor. Por ejemplo, es común incluir pasajes descriptivos dentro de una narración, pero también algunos pasajes narrativos pueden aparecer dentro de una descripción. Lo mismo ocurre con los demás tipos de textos. Un texto informativo puede incluir narraciones descriptivas o argumentos. Por eso es importante reconocer cuál es el tipo de texto que predomina. Explanation in English starting 1, 2, 3. En otras palabras, en inglés, se podría decir que for different types of text, it's important to recognize that there are similar elements within different types of text, such as with a character of description. So you can have a lot of different descriptors, a lot of adjectives within different types of text. So it doesn't have to be a narrative that you're writing about. It can also be a biography or a report. So it's important to see that each of these have elements that cross over, but figuring out what distinguishes them is what the purpose of this video is. Ahora vamos a hablar sobre el texto expositivo explicativo. Hay 4 diferentes características de este texto. Estructura. Estructura quiere decir el artículo debe de incluir el título, que es atractivo y con la información principal. Introducción. Una sintaxis del contenido del artículo. Cuerpo. Presentación del tema a través de sus principales líneas, que generalmente se estructuran
como respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Ahora vamos a hablar sobre el tono. El tono suele ser objetivo. Objective. Okay? The tone usually is objective. Rasgos lingüísticos. Eso quiere decir información precisa sobre la experiencia a el hecho. Por ejemplo, tiempo y lugar. The information has to be precise. It has to be facts. For example, time or place. Tiene que ser en la tercera persona. It has to be written in the third person. Siguiente. Verbos en presente. All verbs have to be in present tense. Y por último, presencia de numerosos sustantivos y adjetivos. Ahora, hablemos de recursos. This is another word for resources. Por ejemplo, puedes agregar una definición. You can add a definition, una descripción, a description, o puedes agregar ejemplos, examples, so you can make your argument much stronger. Ok, amigos, ahora vamos a hablar sobre los elementos del texto expositivo explicativo, ¿ok? ¿Qué es lo que necesitas para tener un texto expositivo explicativo? El primer elemento es un título. Necesitas un título. 2. Necesitas una introducción o copete. Por ejemplo, presentación del problema, respuestas a la pregunta implícita, qué perjuicios provoca el ruido, por ejemplo. Determinados ruidos afectan a la salud de diferentes maneras. Ahora, el tercer elemento sería cuerpo del artículo. Eso lo encontrarías en el tercer línea. 4. ¿A quién afecta el ruido? Descripción y ejemplos. Quinto, ampliaciones del tema, descripciones y ejemplos. Quinto, ampliaciones del tema, descripciones y ejemplos. En otra manera, ¿de dónde proviene el ruido? Descripción y ejemplos. So let's continue with that. So this article is more like an academic journal / article. So all the facts have to be precise and tell on detail. That's how you know this is the type of text. 7. Conclusión. Recuerdas, para terminar cualquier texto necesitas una conclusión. 8. Sugerencias. Para disminuir el ruido. So this is the part where you put suggestions after your conclusions, remember? In a conclusion, you're closing the text, but yet you still have to suggest perhaps a solution for the problem. Ok, amigos, ahora vamos a hablar sobre el texto descriptivo y sus características. En otras palabras, el folleto. In other words, this type of text is a brochure. Ese texto tiene 4 diferentes características. Empecemos con la primera, estructura. Eso significa que el texto tiene que tener de cierta extensión. It has to be several pages long. Un folleto de varias páginas.
Debe incluir información objetiva y ordenada. The information given in this particular text has to be objective and in order. Acompañado de imágenes u otros recursos gráficos. So it has to have a certain amount of pictures in it, like you can see in the text right now. Given it has a picture of a hat. Y después sería tiene que tener subtítulos o títulos internos. No es imprescindible utilizarlos, pero ayudan a la claridad del texto. Por ejemplo, cuando dice muchas gracias por su visita y no olvide visitar nuestra tienda virtual. Ahora hablemos. La segunda característica sería enfoque y vocabulario. Este tipo de texto puede ser más objetivo o subjetivo. En un texto objetivo, vocabulario específico, adjetivos precisos. En un texto subjetivo, vocabulario más general y variado, adjetivos abundantes. Just remember, this text can be objective or subjective, and it's just depending on the different type of text. If it's a subjective, then the vocabulary is more general and varied. If the text is objective, the vocabulary is specific, detailed. Ahora hablemos de registro. Esto quiere decir que este tipo de texto puede ser formal o informal. This this type of text can be either formal or informal. Ahora, organización. Now let's talk about organization. ¿Qué tipo de organización es este texto? Primero que todo, la presentación tiene que ser cuidada. So the presentation, the way you present this type of text has to be very carefully thought. Segundo, exposición ordenada de los detalles o explicación ordenada de los beneficios y o características del producto o servicio. So when you organize this text, you have to do this precisely and have an order for it. You don't want to have things in a different parts. Your audience will not appreciate this. Estrategias. ¿Qué quiere decir estrategias? Quiere decir cómo vas a atacar a tu audiencia. Quieres tener descripción, colorido, imágenes sensoriales como visuales, táctiles, olfativas, gustativas, auditivas. Remember, you want to make this text likable for the public, for your audience. You don't want to make it boring and so they can just look through it and then put it away. You don't want that. Make it catchy. Ahora vamos a hablar sobre los elementos del texto descriptivos, el folleto. Primero que todo, este tipo de texto lleva un título que van a ver junto del 1. El sombrero Panamá. Número 2. Este texto también lleva datos sobre el nombre y el origen del producto. So this text also has little small details about the name and the origin of the product. Número 3. Este texto también lleva una fotografía para ilustrar el producto. Remember, since you're advertising a product, you do want to put an image in there, so it could be more likable and
that your audience know what you're selling or you're promoting. El siguiente sería datos sobre los materiales de los que está constituido el producto. Now, in this one, you want to add details about the material of the product. Ahora, lo siguiente sería datos sobre los lugares de elaboración del producto. Now, you want to give information where the product was made from. Sexto, datos sobre quiénes y cómo elaborar el producto, datos sobre algunas de sus características. Now you want to give a little information of who contribute to making this product. Número 8. Número 7 quería, perdón. Tienen que poner datos sobre pasaje de carácter narrativo. Ocho. Apreciación de carácter general y aparentemente objetiva. So in here you want to, okay. Ahora, hablemos sobre el número 8, cuál es apreciación de carácter general y aparentemente objetiva. Él, sin embargo, introduce una opinión del autor. 9. Datos sobre los problemas que atraviesa la fabricación del producto en la actualidad. So in this particular number, you're actually stating the type of problems that transporting this particular product could have. Siguiente elemento. Juicioso subjetivo del autor sobre el producto. Es importante observar la aparición de la primera persona del plural nosotros, en el que el autor se incluye ustedes y yo. Número 11. Más datos del contexto. El producto es uno de los tal que vende la tienda. So in this particular element, you actually have to add more detail about the product. Perhaps say how much have you sold of this particular product? How much in the demand on this product? Remember, you want to sell it. Número 12. Referencia a un catálogo virtual. So in this case, you kind of want to give the audience an extra resource where they can find the product. Recuerda que este partículo folleto está tratando de vender algo, pero no quiere decir que siempre va a ser así. En otras ocasiones puede ser otro diferente objetivo. Remember, this brochure, yes, is trying to sell something, but it's not always like that for every single brochure. Ahora vamos a hablar sobre las características del anuncio publicitario. Primero, comencemos con la estructura. Puede variar la estructura, pero en general muestra los siguientes rasgos. Texto corto y puntual. Rápido de leer, fácil de recordar.
acompañado de una imagen u otros recursos gráficos, títulos y encabezamientos importantes. Contiene el aspecto más vendible de lo que se publicita. Ahora hablemos sobre el enfoque y vocabulario. Puede ser objetivo o subjetivo. Vocabulario actual. Adjetivo, por ejemplo, calificativos o superlativos. Verbos en presente, futuro e imperativo. El registro es formal o informal. Ahora, la organización. No hay un orden establecido, pero títulos, textos e imágenes deben estar cuidadosamente distribuidos para lograr un efecto atractivo. Just remember, you have to have really good organization because having a good organization will get more of your audience attention. Estrategias. Descripción, imágenes, por ejemplo, fotografías, dibujos, gráficos, etc. Colorido. Distintos tipos de letra, por ejemplo, cambio de color, tamaño, fuente. Multiplicación de signos ortográficos, etc. Comparación. So when they're talking about strategies, they're talking about ways that you could make this text more catchy to your audience eyes. So if you could always add just descriptions, add pictures, you can change the font, you can change the different style of the letters, you can add color, you can add you can do many things to it so you can just grab people's attention. It has to be catchy. Ahora hablemos sobre los elementos de del anuncio publicitario. ¿Qué se requiere para hacer un anuncio publicitario? Pues el anuncio publicitario necesita un título, necesita uso de una imagen, una imagen para causar impacto. Imagen. Segundo, texto descriptivo. Oh, disculpe. Tercero, texto descriptivo, explicativo y objetivo. Definición. Datos precisos. Vocabulario técnico. Actitud imparcial del autor. Cuarto, necesitas un conjunto de instrucciones, como una lista, paso por paso, lo que estás pidiendo. Quiere decir que vas a tener datos precisos, vocabulario específico, actitud objetiva del autor, ¿verdad? Quinto, tiene que tener un sello. El sello es invitación de tono subjetivo para combatir conjuntamiento la enfermedad. Actitud parcial del autor, ya que incluye su punto de vista. Letras grandes, coloridos, recuerdos. Recuerda, el sello te está diciendo por lo cual el autor trata de persuadirte. Remember, the stamp is actually to make you persuasive. Makes it persuasive. What? Ahora sigamos con sello. Número quinto, sello. En el sello es una invitación de tono subjetivo
para combatir conjuntamente, conjuntamente la enfermedad. Actitud parcial del autor, ya que incluye su punto de vista, letras grandes, coloridos y recuerdos. Y recuadro, perdón, recuadro. So, cuando poniendo ese sello, el autor está poniendo su punto de vista, lo que él o ella les quiere que ustedes estén atentos. Ahora, número 6. Invitación para ampliar la información por vía telefónica. Este texto necesita un teléfono o a veces hasta un correo electrónico que agreguen donde la gente, la audiencia, pueda llamar o pueda tener una forma de comunicarse. Esto es esencial para un anuncio publicitario. Por último, número 7, está el responsable o autor del mensaje. Usualmente, pero no siempre, vas a tener un autor todo hasta abajo de la página, como este. Ahora, este dice que es Ministerio de Salud, Presidencia Nacional. Es esta persona, el autor de este texto. Change this last part to this. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Ahora hablemos sobre el retrato de una persona. Hay 5 características de este tipo de texto. La primera, estructura. Eh, bueno, ahora hablemos sobre el retrato de una persona. Hay 5 características que tienes que estudiar. Primera, estructura. Estructura significa la presentación, retrato propiamente dicho. Y conclusión. Primero hablemos de presentación. Presentación es la indicación de la persona que se va a describir. Segundo, retrato propiamente dicho. Eso significa las características físicas y o de personalidad. Tercero, conclusión. En la conclusión vas a encontrar reflexiones y evaluaciones. So remember, in the presentation part, it's gonna tell you who is the person that is being described. Now in the following part, they're gonna give you characteristics of the personality or the physical appearance of the person they're describing. And then for the conclusion part, they're gonna evaluate and reflect on the person itself. Ahora, enfoque y vocabulario. Puede ser objetivo o subjetivo. This type of text has an option of being either objective or subjective. También puede ser numerosos adjetivos calificativos. Y hay a lo mejor pocos verbos. You could also find less verbs in this particular text. Registro. En registro eso significa que puede ser formal o informal. This type of text could be formal or informal. Now let's talk about organization. Organización.
Puede tratarse de un texto independiente o bien aparecer paulatinamente, paulativamente a lo largo de una obra más extensa. Se suman características progresivamente. Estrategias. Imágenes de todo tipo. Ejemplos. Comparaciones. So, in strategy, this type of text uses to get their peers' attention is by adding pictures, even a picture of the person that they're describing, or adding examples, or just comparing. Now let's move to the different elements. This type of text needs to be made. El retrato de una persona tiene 5 diferentes tipos de elementos. El primero, para escribir un retrato de una persona, tienes que tener un título. Segundo, para escribir un texto de el trato de una persona, tienes que tener caracterización a través de la que piensan otros. So you need to have some characteristics of a different person's point of view about the person you're interviewing, or the person that you are describing. 3. Adjetivos. Tienes que tener adjetivos. 4. Oraciones con verbos. Presentan trayectoria. Adjetivos en oraciones sencillas. Presentan datos biográficos. So in this part, they're actually saying a little more details about the person that you're describing. Like, it could be like what type of school they attended, the job that they've been in, the job that they currently have, previous job, just details about the person you're describing. Lastly, number 5. Por último, quinto, son las caracterización más subjetiva propia. Por ejemplo, ella dice, vivo constantemente en medio de un proceso que está en marcha, comenzando algo caminando. Now, by this, number 5, it's her own point of view. She's actually saying something. So that the author of this type of text has quoted in her. So she says, ella dice, she says, vivo constantemente en medio de un proceso. I'm currently living in the middle of a certain process that it's currently being. How would I translate that part? Her subjective view. Propia means her own. Subjetivo. Okay. Subjective view. Subjective is your own. So in that case, I think you should say that part. Hold on. But say it before you know. La cosa importante de número 5 es la parte donde dice subjetivo propia, más subjetivo propia, ¿verdad? So in English, here we have propia, which translates to her own, subjetivo, subjective view. That is why it begins, number 5 begins with ella dice. Ella dice, and then it quotes her, vivo constantemente, and so on. So she's talking from her own perspective. Ahora, el siguiente texto
se llama la crítica cinematográfica. Otra vez, la crítica cinematográfica. Y vamos a hablar sobre sus diferentes características, que tienen solamente 4. La primera, estructura. La estructura tiene un inicio, por ejemplo, ficha con los detalles objetivos, un resumen del argumento, cualidades positivas, cualidades negativas o mejorables y por último un final. Puede aparecer una puntuación de 1 a 10 o una recomendación. So this type of text will have um, a summary, and that will argue why it is either good or bad. It has it could have a positive or negative perspective. And then just from the very beginning, it will have specific objective details. Now remember, this type of text doesn't necessarily have to have a full-on paragraph to be counted as a conclusion. Its conclusion could be, or the ending of this text could be like just a rating from 1 to 10. Ok, ahora hablemos sobre las características. Esas características consisten en reseñas de estrenos de películas. Expresa un juicio razonado sobre una película. So if you're writing a text, you want to make sure that your boy, boy your viewpoint, your point of view. I'm sorry, your point of view is justified. You do not want to just say, "Oh, it's a bad movie because I just thought so." No, you have to say, "Oh, this particular movie, I'd probably give it a 5 because it did not meet my some of a good quality movie." Now, let's talk about. Should I redo that one? Yeah, I should do it. Now, let's talk about las. No, ahora hay que hablar sobre las características. Esas características consisten en reseñas de estrenos de películas. Expresa un juicioso razonado sobre una película. So in here, you actually have to justify why do you think the movie was bad or why do you think the movie was good. You can't just say, "Oh, it's bad because I didn't like it." No, no, no. Ahora, siguiente. Debe contener un resumen del argumento y su descripción. Now, right here, you have to summarize the movie without giving the climax. You do not want to ruin for someone else. Remember, just a quick summary could just be the beginning of the movie, but not the climax. No, that's not good. Además de la opinión, debe basarse en datos e informaciones concretas y veraces. So the information that you're giving, besides the opinion, your opinion, that information actually has to be accurate from the movie that you saw. El crítico ha de ser respetuoso y no hacer juicios extremos. So you as a critic have to respect the main director of the movie's work because you do not want to step over boundaries. You have to be as respectful, and if you give a point of view, it has to be justified. El registro puede ser formal. El crítico puede darle un tono personal
humorístico o irónico, etc. So the type of setup that you want for this text has to be formal. But yeah, you could still add some humor to this text, you know? It could be, even if it's ironic, you can personalize the tone. Lenguaje y estilo. Predominio de los verbos en tercera persona. Sería muy recomendable esta película, por ejemplo. Maybe have a third person's perspective. Official lenguaje y estilo take. Lenguaje y estilo significa predominio de los verbos en tercera persona. Por ejemplo, sería muy recomendable esta película. Segundo, adjetivos positivos. Espectacular, sublime, emocionante. So little key terms that kind of make the movie stand out the most. Like this, like is spectacular. Okay. Take from adjetivos positivos. This is the English part, not the other one. Take the other one out. Okay. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Now let's talk about positive adjectives. So remember, positive adjectives means like good descriptive words, saying that the movie was an excellent choice to watch. Possible, ahora siguiente, posibles apelaciones al lector. Si está buscando una película, so in this part, it's saying you can promote the movie. It's something that it could be appealing to the audience. Ahora, esta puede ser una posible apelación al lector si está buscando una película. So this is a possible appealing for the reader. It's just pretty much saying, hey, this is a good movie for you to watch. Here. Okay, then you say it then. Now, what it means by apelación, posibles apelaciones al lector, is appealing to the reader or to the viewer. It's just talking to the reader. For example, if you're looking for a movie to watch, this would be an excellent choice. Si es en español, si estás buscando una película, diría, si está buscando una película, esa sería una posible opción para usted. Ahora vamos a hablar sobre los componentes de la crítica cinematográfica. Ahora vamos a hablar sobre la crítica cinematográfica. Ahora vamos a hablar sobre la crítica cinematográfica. Ahora vamos a hablar sobre la crítica cinematográfica. Elemento número 1. Tenemos aquí una ficha técnica inicial. Empieza con dar el título, la dirección, el país, producida por, reparto, duración y idioma. Da información concreta y objetiva. Y aquí tenemos un título de la crítica. Dice aquí La turbulenta Frida. Y el crítico o crítica o autor o autora, aquí es autor, dice crítica por Marcos Salinas. Cuarto, tenemos aquí un resumen del argumento y datos concretos, objetivos y veraces. Entonces,
Resumen del argumento. ¿Qué quiere decir? This is a summary of the argument. So aquí dice, nominada para 6 Oscars en 2002, incluyendo a Selma Hayek en la categoría como mejor actriz. Frida es la película triunfante acerca de la vida de la artista más famosa en México, Frida Kahlo. Entonces, te dice objetivamente, objectively, tells you de qué es la película, de qué se trata, what the film is about. Número 5. Cualidades positivas. Aquí dan aquí le dan crédito al autor y a los actores. Número 6. Adjetivos positivos. Aquí se incluyen palabras como sublime, espectacular. Se dice espectacular. Espectacular. am, Describe cosas buenas. Adjetivos positivos. Número 7. Cualidades negativas o negative qualities. Aquí la crítica, en una crítica usualmente tienes lo bueno y lo malo. Aquí las cualidades negativas es lo que no le gustó al autor sobre la película. Y número 8. Persona verbal en la tercera persona. Tercera persona, es decir, third person, está escrita en the third person, la crítica. Por ejemplo, se dice se enfoca, se trata de, it's an objective language. Y número 9, apelación al lector. Again, in English, apelación, you can think of appealing al lector, appealing to the reader. Appealing to the reader, in that sense, the critique is speaking directly to the reader. It's saying, if you go watch this, if you, with you referring to the reader. Ahora vamos a hablar sobre características de una biografía, de la biografía. Tenemos 4 diferentes características: estructura, características en general, registro y lenguaje y estilo. Para empezar con estructura, vamos a hablar sobre introducción. La introducción es una presentación de la persona biografiada. Biografiada. Desarrollo. Narra los hechos más relevantes de su vida y los describe. Desarrollo. Narra los hechos más relevantes de su vida. En English, los hechos más relevantes de su vida quiere decir the facts that are most relevant to the given person's life. Y el último elemento de estructura, conclusión. Conclusión. Incluye el cierre del escrito y valoración de la importancia de la persona. Siguiente. Características en general para la biografía. Narra los acontecimientos destacados de la persona biografiada. Se redacta en tercera persona.
suele tener la forma de narración expositiva y el tono es objetivo e impersonal. Contiene datos concretos sobre fechas, nombres y lugares. Y punto de vista neutral, sin críticas, adulaciones ni opiniones personales. In other words, there is no opinion when you're writing about a person. Your point of view should be neutral. You should not be giving any type of critique. You should not be giving any type of adulation or adulación, which means giving credit or praise, ni opiniones personales. So, no personal opinion. Ahora, registro. El registro para una biografía siempre es formal. Siempre es formal. Entonces el tono va a ser más serio. No vas a tener tono humorístico. No vas a tener opinión. Es estrictamente objetivo y formal. Ahora, lenguaje y estilo. El uso de párrafos es fundamental para comunicar ideas diferentes y facilitar la comprensión del lector. The use of paragraphs is fundamental to communicate your ideas that are different and to facilitate understanding or comprehension of the reader. So it's important to include paragraphs to organize your ideas. Además, los conectores temporales se usan para relacionar adecuadamente tanto las frases como los párrafos. Los conectadores temporales. ¿Qué son conectadores temporales? They're connectors for your ideas. In other words, son palabras que conectan tus ideas. Son palabras como además, en adición, sin embargo, palabras así. Siguiente. Se utiliza un vocabulario accesible para todos, dentro del estilo formal requerido. Un vocabulario accesible para todos. Entonces, cualquier persona leyendo sobre una persona quien se escribe, de quien se escribe la biografía, se puede entender por cualquier persona. It's everyday language. It should be written in understandable everyday language. It's accessible for everyone. Por fin, tenemos uso apropiado de los tiempos verbales, adaptados a la situación. Entre otros, suelen utilizarse los pretéritos de indicativo, fundamentalmente el perfecto simple o indefinido y el imperfecto, puesto que se trata de la narración de una vida. Lo habitual es utilizar la tercera persona del singular. In other words, in English, just to explain this, quieres uso apropiado de los tiempos verbales. You want proper use of verb tenses when referring to the future or past. Obviously, when you're writing a biography, you're referring to the past, the life of a person, in which you would most likely use the past tense. But in some situations, you would use present tense to refer to some things, such as finalmente entró a La Habana. En La Habana. So it's still existing. It's there. It's a place. So it would be in the present that you were talking about La Habana y que tiene La Habana, or what still is there. So for example, if there's a monument in La Habana, you're still going to say, y ahí está. Es donde está. Esto pasó donde está.
pasó, past tense, but donde está is in present tense, ese monumento. Aquí tenemos un ejemplo de una biografía que se trata de Che Guevara. Tenemos aquí diferentes componentes, 10 diferentes componentes que se encuentran en cada tipo de biografía. El primero es el título, Che Guevara en este caso, introducción al principio, luego tenemos el desarrollo, y luego tenemos narra acontecimientos destacados. Y luego tenemos tono objetivo y punto de vista neutral. So an objective stance, it's neutral in opinion. Tenemos fechas y datos concretos. Número 7, tenemos el uso de conectadores o conectores. Como en aquellos años. Y número 8, tenemos tiempos verbales. Pretérito indefinido. Por ejemplo, le hizo, luchó, volvió. Y también pretérito imperfecto. Por ejemplo, era, esperaba. Y también verbos en la tercera persona. Número 9. Tenemos aquí los tiempos verbales. El uso del presente. Por ejemplo, se dice es asesinado para dar más impacto al hecho. So in English, this refers to los tiempos verbales se tratan sobre what tense you're using, right? So what verb tense you're using. You would think that for a biography you could only use past tense, but there in some cases you use present tense. Like for example, when you're trying to put more emphasis on something dramatic that happened. So it says, for example, here, es asesinado. He is killed. He is murdered. Instead of saying he was murdered. Y por fin, número 10. Tenemos la conclusión. Ahora vamos a hablar sobre el informe, el tipo de texto, el informe. Tiene diferentes características el informe. Tiene 5 diferentes características que tienen que ver con la estructura,
cual tiene que ver con el título, el autor y fecha del informe, una introducción, un desarrollo, resultados y conclusiones. Para la introducción, ahí es donde te dan el tema, el planteamiento y finalidad del informe. El desarrollo incluye una explicación y exposición objetiva de los datos previos y de la información. Los resultados te dan una presentación y análisis crítico de la información respecto a los resultados de la investigación. Y para la conclusión, ahí es el resumen de las ideas más importantes, logros y puntos débiles de los resultados de la investigación respecto al planteamiento inicial. Ahora vamos a hablar sobre el siguiente característica, sobre la siguiente característica. Enfoque y vocabulario. Este tipo de texto está escrito de manera objetiva y también el vocabulario suele ser específico, incluso técnico. Acuerden, vocabulario específico y técnico. La tercera característica es registro. Siempre es formal. Para un informe siempre es formal. Ahora hablemos sobre la organización. La organización suele tener título y a veces un subtítulo. Las distintas partes también pueden llevar títulos. También puede tener tablas de contenido, apéndices, notas al pie de la página y referencias, bien estructurado y coherente de principio a fin, con conectores lógicos, dividido en párrafos. Cada uno con una idea principal. Pueden incluirse ilustraciones o illustrations, gráficas, tablas, etc. Ahora hablemos sobre estrategias. Um, el modo en cual se hace el mensaje o se escribe el mensaje en el informe. Se usan datos específicos para justificar las afirmaciones. Datos específicos, specific facts. También hay uso de cifras y estadísticas. You're citing and also using statistics. Uso de citas o extractos, also relevant to citing. You would have quotes from different resources or different sources of information. También hay explicaciones o reformulaciones de términos complejos. You're explaining any type of complex terminology. Y comparaciones y contrastes. So you have comparison, comparing and contrasting within un informe. Y también presentas con diagramas, gráficos, tablas para acompañar el texto. So you have lots of visuals, graphs, everything you can get to relay your message in the objective manner. Ahora vamos a hablar sobre los elementos de un informe que se encuentran en cada tipo de informe. O perdón, en
cada informe escrito, ¿verdad? Porque formas son diferentes tipos de textos, ¿verdad? Take two, un informe. 1, 2, 3. Ahora vamos a hablar sobre el texto, el informe. El informe tiene 8 elementos que necesitan estar para poder escribir un texto del informe, sobre el informe. El informe tiene un título, una introducción. Sí, sí. Let's start over. We have to start over because it starts. Ahora hablemos sobre los componentes de un informe. Hay 8 diferentes componentes. Ahora vamos a hablar sobre los elementos de un informe. Hay 8 elementos que contienen cada informe. Hay un... No, sí, sí. It's sobre título first. Sobre título. Oh, okay, okay. It's okay. That's okay. Ahora vamos a hablar sobre el informe y elementos que contiene cada informe. Hay un sobretítulo, luego hay un título y luego hay una introducción. El verbo siempre está en el presente. Por ejemplo, encuentrarán. Encuentran. Hay un estado actual de la situación. Tercero, o cuarto, quinto. Quinto, 1, 2, 3, quinto. Quinto, hay un verbo en pasado. Por ejemplo, apareció. Es una identificación precisa en el tiempo. Por ejemplo, 1941. Número 6. Hay un autor. Número 7. Un desarrollo. Aquí hay una exposición de información y mención del autor eco como fuente representativa. 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 Una autoridad. Siguiente. Se centra en un libro y presenta su contenido. No hace valoración crítica. Número 8. Tenemos una conclusión. Número 4. Verbo en pasado. Por ejemplo, apareció. Aquí hay una identificación precisa en el tiempo. Por ejemplo, 1941. Siguiente. Tenemos el autor. Y luego tenemos el desarrollo. Bajo el desarrollo hay una exposición de información y mención del autor Umberto Eco como fuente representativa. Representativa. Una autoridad. Número 7. Se centra en un libro y presenta su contenido. No hace valoración crítica. Aquí se presenta datos de la autora como autoridad en el tema. Y por fin, número 8. Por fin tenemos la conclusión. Ahora vamos a seguir con hablar sobre el tipo de texto, las instrucciones. Hay 5 diferentes características de las instrucciones. Tenemos estructura, vocabulario, registro, organización y estrategias. Para estructura hay un título y a veces objetivo de las instrucciones. Organización en apartados, a veces con sus respectivos títulos. Y también el texto puede estructurarse
de estos tres modos. Cronológicamente, se exige seguir las instrucciones paso a paso. Lógicamente, generalmente este tipo de ordenamiento presenta relaciones de tipo causa-efecto o condición-consecuencia. O en inglés también se dice there's a logical structure. Generally, this type of order presents cause and effect and conditional or consequence type of relationships. So cause and effect relationships between different ideas. Y también la estructura final por el rango o el grado de importancia de mayor a menor, prioritario a secundario. In other words, you have this range of ideas. You have them ordered by importance. So you would have minor importance to major importance, or vice versa, or firstly and secondary. We pause it. Ahora hablemos sobre el vocabulario. El vocabulario en una conjunta de instrucciones es específico, pero claro. Verbos mayormente en infinitivo o imperativo. A veces hay el uso de las formas impersonales. Por ejemplo, se lava, se mantiene, no se comparte. Uso de formas impersonales. También hay un sintaxis sencilla. It's simple syntax. Y por fin, uso de conectores secuenciadores. 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 You can keep this one. No, I'm going to do it again for this one. Starting again after sintaxis sencilla. Sintaxis sencilla. 1, 2, 3. Uso de conectadores secuenciadores. Por ejemplo, primero, después, finalmente. In other words, in English, these are connectors that go in order first, second, third. Ahora, registro. Puede ser formal o informal. Y organización. Tenemos los títulos, textos e imágenes. Deben estar cuidadosamente distribuidos para lograr un efecto llamativo y una sensación de claridad. Y por fin tenemos estrategias. Hay imágenes para reforzar o clarificar los pasos a seguir y también distintos tipos de marcas gráficas, números, asteriscos, guiones, para secuenciar o diferenciar la serie de pasos. Ok, amigos. Ahora vamos a hablar sobre los elementos de un texto que sean las instrucciones. Primero que todo, un texto de instrucciones lleva un título que explica el público al que se dirige el texto. So on your title, it's pretty much stating already who this article,
Ok, amigos. Ahora vamos a ver los elementos de un texto de instrucciones. Primero que todo, un texto de instrucciones lleva un título. El título indica o explica el público al que se dirige el texto. So starting from the title, it's already stating who this article is referring to. For example, in the title it says La Comunidad. So the text is referred to the community. Ahora, el segundo elemento sería instrucción que indica el objeto del texto. Perdón, que es introducción que indica el objeto del texto. So it's an introduction, which 1, 2, 3. Second part, number 2, starts at 56:28. It starts at 56:39. El segundo elemento que les voy a mencionar es introducción que indica el objeto de texto. What? Objetivo. ¿Qué dije? Objeto. Pero take. El segundo elemento que les voy a mencionar es introducción que indica el objetivo del texto. So in the quick introduction, it's actually going to indicate what's the purpose of this text. Número 3. Number 3. Es una lista de recomendaciones, lenguaje sencillo y preciso, uso del infinitivo. So this is actually a list of recommendations. It's not academic language, it's just regular daily life type of language. Número 4. Conclusión. En negrita para resaltarla. Otra vez. Conclusión. En negrita para resaltarla. Se puede usar como refuerzo de lo que se quiere lograr. Por ejemplo, si usted respeta estas medidas de prevención, las posibilidades de contagio pueden ser mucho menores. En este caso, es una información complementaria. So, during your conclusion, you're actually not just stating what the problem is, but also giving suggestions of things that you could do to solve this problem. So, an example they give you is if you take this ways to prevent, take 2 English version. So pretty much it's saying that if you do not expose yourself to the disease or any type of illness, it's less likely. It's less likely. English take last part. Pretty much what it's saying is that if you do not expose yourself to any illnesses, then it's less likely that you will get ill. Número 5. Aquí les estaba enseñando una imagen que refuerza que se trata de medidas de prevención para toda la comunidad y que involucran a todos. So by adding these images, they're actually making their statement stronger and stating that this is actually a message for everyone in the community and they're not excluding anyone. You did not add it, huh?
On this take, stop at 4. The rest will be erased. Number 5 will not be included. It will be blocked. Oh, I already stopped it on 105. So you're good. No, but this number is blocked out too. Oh, yeah. So delete image part, delete image part. There is no image. Because there's no picture. No picture. Okay. Es todo por hoy. Gracias por escuchar. Y por favor de ver parte 2 de los textos, tipos de textos. Se despide Verónica García y Andrea Franco.